Estamos en esta serie Heritage, nuestro Dios, nuestras vidas, nuestra fe. Hoy es la conclusión de esta serie que abrimos esta página dentro de este tiempo en los Estados Unidos donde se celebra la herencia hispana aquí en los Estados Unidos. Entonces, tomamos esta oportunidad para ver un poco sobre la herencia que existe dentro de nuestras culturas. Una herencia rica, llena de fe, también de graves problemas y dinámicas. Pero bueno, estamos hablando de estos temas, al mismo tiempo hablando de la historia, hablando de cómo la narrativa bíblica es diferente a ciertas cosas en nuestras culturas. Y bueno, ahí más o menos estamos poniendo cosas en la mesa. Pero podemos resumir esta serie con lo siguiente. En nuestra serie Heritage estamos reflexionando en la intersección entre nuestra fe, las narrativas bíblicas, específicamente Lucas y Hechos, nuestras culturas, la historia del cristianismo en las Américas, como hemos visto la historia, y sobre todo en un estudio teológico en la vida y misión de Dios. Añadiendo un poco, podemos ver que en nuestra serie hemos visto unos 3 temas a través de toda esta serie. Hemos visto la vocación de Shalom, que es justo y recto. Es decir, que todas nuestras relaciones, relación con unos u otros, relación con Dios, relación con tu comunidad, relación contigo mismo es parte de lo que Dios quiere restaurar para que todo sea justo y recto y participar en la bendición de todas las familias del mundo. Esa fue la comisión que Dios le da a Abraham y Sara al inicio de la redención de la humanidad y de la creación. Otro de los temas que hemos visto es el contraste de valores entre los valores del Espíritu Santo y los valores de religiones asociadas con monarquía o poder o gobiernos, especialmente grupos religiosos, y el contraste de esos valores con los valores del Espíritu Santo. Y también hemos visto participación con Cristo, de personas de fe que no solo creían en el Evangelio, pero también encarnaron el Evangelio de acuerdo a su contexto. Y estas personas que hemos hablado son hombres que llegaron al inicio del cristianismo en las Américas. Varios de ellos llegaron con la misma intención y mentalidad de conquistar, de ver a los pueblos nativos como subhumanos para convertirlos, que básicamente significaba, ahora vas a ser mi propiedad y voy a utilizarte para que me enriqueces más en mi situación. Y varios de ellos se dieron cuenta de que esto está mal y está en contra de las Escrituras. Y al ver la humanidad de otras personas, se convirtieron. Y ahora eligen fiel participación con Dios para el beneficio de los marginados. Y en ese recorrido pierden su carrera. Varios hasta pierden la vida. Entonces hemos visto todo ese contraste. Entonces hablamos de Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Sor Juana de la Cruz, Antonio José Martínez, y hoy cerramos con Monseñor Oscar Romero en este tema de El Salvador. Y a través de toda la serie hemos tratado de hablar un poquito también de nuestra cultura, de nuestra fe, y gran parte de la fe que tenemos en nuestra cultura se la agradecemos a nuestra abuela. La fe, las costumbres, la invitación, la generosidad que nos ha formado. Entonces estos son los 3 valores, podemos decir, los 3 temas que hemos visto. Y ha sido una serie diferente posiblemente para muchos de nosotros. Pero ponemos todo en la mesa y dejar que el Espíritu Santo te diga algo. No solamente ahorita, pero confiamos que conocer este contexto, hablar de estas cosas, quizás va a dar fruto en una manera inesperada, pero parte de Dios después.
Ahora, sí les quiero decir antemano que el tema de hoy es pesado, incómodo. Y es parte en veces de ir a la iglesia y sentirte incómodo y triste. Pero Martín, yo vengo a sentirme alegre. También, en el reino de Dios te puedes sentir al mismo tiempo triste y alegre. Podemos lamentar y tener esperanza. Es decir, nos dejamos incomodar por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios, para que haya una formación. Amén. Pero bueno, vamos a entrar aquí en este contexto de Lucas y después nos vamos a mover a la vida y la fe del obispo Oscar Romero y hablar un poquito de su contexto. Pero empezamos en Lucas. Si recuerdan, en Lucas capítulo 4, Jesús es iniciado por el Espíritu Santo, es mandado a una sinagoga, abre las escrituras del profeta Isaías y declara que se ha llegado el reinado de Dios, la libertad de los que están bajo opresión, que los que no tienen van a tener, que los que están presos van a tener libertad. Y después Jesús da una interpretación ahí en su sinagoga, en su municipio local, y dice una interpretación donde los profetas en el Antiguo Testamento fueron a ayudar a extranjeros, no a israelitas, y su propia gente, su propio pueblo, su propia ciudad y familiares lo quieren asesinar, porque sale a la luz que ellos también tenían prejuicios en contra de extranjeros. Y porque Jesús resalta cómo Dios ama a todas las personas, se sienten ofendidos y lo quieren asesinar. Y hemos dicho que Jesús no va a servir a otro grupo de personas porque es rechazado. Jesús es rechazado porque sirve a otro grupo de gente. Pero no lo asesinan, Jesús camina a través de esa multitud y empieza su misión hacia Jerusalén. Nos adelantamos a Lucas 9, versículo 51. Espero estén ahí. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Constantemente Jesús recibe oposición porque quiere bendecir a un grupo, pero ellos se dan cuenta que Jesús también bendice al otro grupo. Entonces ambos grupos se ponen en contra de él. Porque en veces cuando un grupo tiene odio contra otro grupo y ese grupo tiene odio, es difícil para esos grupos y en ese ciclo de violencia ver la presencia de Dios. Lo podemos bajar a nivel naciones, a nivel personal. Que igual, cuando tienes problemas, rivalidades, envidia con otra persona, es difícil ver y discernir la presencia de Dios. Entonces, está Jesús con un grupo de israelitas en Lucas 4 y da una interpretación que favorece a los samaritanos o extranjeros y los israelitas se enojan con él. Y ahora va Jesús y quiere quedarse en el pueblo samaritano, pero se dan cuenta que solo va de pasada y va a un grupo israelita y no lo aceptan. El Jesús que es rechazado porque la gente no puede aceptar a un grupo diferente. Pero sorpresa, sus discípulos dicen y quieren hacer algo inesperado. En el versículo 54.
Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Estos son los fieles discípulos de Jesús, haciendo una referencia al profeta Elías. Hay dos versiones entonces de Elías. Elías ayudó a los extranjeros, pero también hubo un juicio divino en contra de unos pueblos, porque Elías pidió fuego para liquidar sus enemigos. Y lo que hacen estos discípulos es: ok, Jesús, ya escuchamos tu interpretación de amar al prójimo, pero a mí me gusta esta interpretación también de un profeta que llama fuego, que condena, y se queda como el héroe ahí. Tuve que hacer lo correcto. O sea, se ponen se hacen como los personajes principales de esa interpretación. Pero Jesús hace algo consistente a quien es Dios. Versículo 54. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. No nos dice cómo los reprendió, no nos dice el tono, no nos describe la mirada de sus ojos, pero los reprendió. ¿Cómo tienen esa interpretación de que tener una imagen que Dios, cuando quieras, te puede mandar fuego para destruir a algo que está en contra de ti? Y dices, pero es que Dios lo hizo. Sí, Dios lo hizo. Entonces podemos ver el Antiguo Testamento como un juicio divino, que nunca ningún grupo religioso puede decir lo podemos hacer igual, porque solo Dios lo hizo en ese tiempo. ¿Lo podemos repetir? No. ¿Por qué? Porque Jesús nunca lo hizo. La iglesia está obligada a hacer solamente lo que Jesús hace. Ahora podemos tomar algo del Antiguo Testamento para nuestro beneficio contextual, político, y decir esto es justificable. Pero no es justificable dentro del reino de Dios, porque Jesús nunca utilizó violencia para nada. En nuestro contexto es fácil justificar violencia. Y otra vez estamos siendo testigos de otra guerra en el mundo. Pero esta duele de maneras diferentes, porque está tan cerca de nuestra fe, de regiones, de nuestra fe, de pueblos, de los cuales constantemente estamos leyendo. Y hay unas interpretaciones muy fuera del reino de Dios sobre lo que es justificable. ¿Por qué? Y es fácil caer en esas trampas porque lo puedes justificar una narrativa que justifica el bombardear a otro grupo. Pero Jesús reprende violencia. No tiene violencia absoluta, pero Él sí sufre violencia. Entonces el reino de Dios no cabe en nuestros sistemas políticos. ¿Sí ven eso? Y eso es difícil y nos interrumpe y nos deja, pues ¿cómo le hago? ¿Y qué creo? ¿Y qué? Y es parte de lo que tenemos que luchar y lidiar. Pero ¿con qué nos quedamos aquí? El Dios que reprende a dos de sus fieles discípulos porque toman un contexto, una interpretación fuera de contexto y quieren aplicarlo con violencia. Y para mí me ayuda mucho leer esto en el contexto mundial que estamos viviendo. El Dios que está en contra
de estos bombardeos, de estos ataques, de estas condenaciones. Porque al último, lo que sufren, ¿quién? Los inocentes, los niños, las niñas, las familias. Y es triste y lo lamentamos. Vamos a Lucas 17. Finalmente Jesús sigue caminando y está a punto de entrar ahora a Jerusalén. Capítulo 17, en el versículo 11 dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, si ven esa consistencia, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia. Gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. En el versículo 12, en la traducción en español dice que estaba por entrar entre el pueblo. En la versión en inglés dice: He traveled along the border between Samaria and Galilee. Que el Jesús que siempre viaja por fronteras. Y se encuentra en medio de estos 3 grupos: el de Galilea, el de Samaria, el de Jerusalén. Y ahí en esa frontera hay algo que nos señala la Escritura aquí. Hay 11 hombres con lepra. Y cuando tienes lepra en este contexto social, no puedes ser parte de la comunidad. Tienes que alejarte, distanciarte. Tienes que estar solo. Y estos hombres solo tienen entre sí, entre los lepros, tienen ahí su confraternidad. Y ven a Jesús y empiezan a gritarle a Jesús, diciéndole: Maestro, ten compasión de nosotros. Versículo 14, al verlos, les dijo. Otro tema en el Evangelio de Lucas: el Dios que te ve. El Dios que te ve en tu dolor. El Dios que te ve en tu angustia. El Dios que te ve en tu culpa, en tu remordimiento, en el deseo de crecer, de cambiar, de sanar. El Dios que te ve, pero no te ve queriendo mandar fuego para condenarte, pero te ve queriéndote invitarte para darte compasión, gracia y misericordia. Jesús les dice: vayan, preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en el camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era ¿qué? Samaritano. ¿Acaso, dice Jesús, no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria ¿a quién? ¿Cómo se está llamando Dios a sí mismo? ¿Jesús a sí mismo? Dios. En veces la pregunta es que Jesús nunca se dijo que era Dios. Es que Jesús es humilde, tienes que verlo entre líneas. Por eso dice aquí: no hubo ninguno que regrese a dar gloria a Dios, a Él, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Esa frase, tu fe te ha sanado, en Lucas está escrita 4 veces. Y muy intencionales. Una, le dice a un hombre judío: tu fe te ha sanado. 2, le dice a un hombre samaritano: tu fe te ha sanado. 3, le dice a una mujer judía: tu fe te ha sanado. 4, le dice a una mujer samaritana: tu fe te ha sanado. Hombre, mujer, judío, samaritano, el Dios de humildad que dice: tu fe tiene valor. Te veo, estás sanado, eres parte de mi familia, eres parte de mi comunidad. Ese grupo no te acepta, y esos grupos no se aceptan. Judíos, samaritanos, la desigualdad entre hombres y mujeres, y vemos la comunidad de Jesús, que es totalmente diferente a los sistemas
de la sociedad. ¿Y por qué Jesús los mandó a los sacerdotes? Y si los samaritanos tienen su propia montaña del templo y los judíos tienen su propia montaña del templo, ¿a cuáles se fueron? No nos dice, porque no importa dónde iban, importa a quién regresaron. Y sorpresa, el extranjero es el que regresa con alabanza a Dios. Si eres lector y eres judío, dices, tengo que pensar otra vez cómo veo al samaritano. Pero también ves esa consistencia de igualdad del hombre, mujer, samaritano, judío, y dices, wow, pero Dios me ama. ¿Por qué? Porque Dios está bajando el orgullo de estos judíos en este contexto y está elevando el valor y la humanidad de los samaritanos para que haya comunidad e igualdad, incluso entre hombres y mujeres. Esto no cabe en ningún sistema del mundo. Y en veces dejamos que otros sistemas nos formen y tenemos más convicciones de cosas políticas que del reino de Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos está formando? ¿Qué valores tenemos? Entonces, vemos esto con dos cosas. No solamente, esto es lo que hizo Jesús. Sí. Pero también esto es lo que está haciendo Jesús. Lo que leemos no es solamente lo que hizo Jesús, lo que leemos es lo que está haciendo actualmente Dios. ¿Lo discernas? ¿Lo ves? Vamos a dar un paso aquí a la historia para terminar, honrar la fe en nuestras culturas, países de las Américas. Y para dar este paso, quiero leer esta cita. The dominant religion on the planet is not Christianity, Islam, Hinduism, or Judaism, but the perversive faith in violence. La religión dominante en este planeta no es el cristianismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo, sino la intensa fe en la violencia. ¿Qué te parece esa cita? Y en veces pensamos que otra religión es el problema, pero cada religión tiene su grave historia de pecados de violencia. Y Dios es un Dios no violento. Pero ¿qué tal el Antiguo Testamento? Juicios divinos que no se repiten. Ahora es Dios mismo el que toma el castigo para la salvación de el mundo. Porque Dios no quiere condenar al mundo, quiere salvar al mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo interpretamos el Antiguo Testamento y cómo lo implementamos. Y regresando para terminar esta historia. Monseñor Oscar Romero. Hace un año exactamente, por unos días, tuve el privilegio de estar en San Salvador por primera vez. Había una conferencia de las iglesias centroamericanas. Tuve la bendición de estar ahí. Me encantó el poder ver, conocer, escuchar. Pero lo que me impactó más fue manejar a unas millas donde estaba la conferencia y a ir a la iglesia, el hospital, la oficina, un lugar chico, humilde, donde ministraba Monseñor Oscar Romero. Su contexto fue el inicio de una guerra civil en El Salvador, del cual no me siento confiado de dar más contexto sobre eso. Amén. Por respeto también. Pero tuve el privilegio de hablar con esta monja, Ruby, y me dejó grabar nuestra conversación y voy a mostrar aquí varios de las grabaciones breves. No se va a escuchar de lo mejor, pero da un poquito de contexto de mi conversación
con ella. Un poquito de contexto. Oscar Romero se formó en Roma y después él es llamado por diferentes autoridades a que venga a ser el obispo en El Salvador, donde ya hay una crisis y una tensión social. Y él fue elegido porque tenía una reputación de ser muy conservador y que no iba a ser ningún problema para los sistemas de poder. Pero él tiene un gran amigo, que él ya estaba en El Salvador y él había visto injusticias y él empieza a declarar públicamente, a condenar públicamente el abuso de personas de la comunidad. Y su amigo es asesinado en camino a dar una misa con otras personas. Y eso quebranta y conmueve a Oscar Romero. Entonces ya hay una tensión muy grande, hay una guerra civil, y él decide irse y quedarse en este hospital. Y ahí las monjas deciden crearle una casita para que se quede ahí, y él ahí empieza a atender las necesidades espirituales del pueblo. Y aquí está una breve grabación, descripción de esta monja. Mucho alejamiento de personas. Entonces, bueno, él se viene a vivir al hospital porque él ya conocía el hospital mucho tiempo atrás. El hospital ya tiene 56 años de existir. Entonces, Monseñor conoce la obra desde antes, casi desde el año 70. Entonces, por eso su familiaridad con el hospital era excelente. Se viene, le pide a las hermanas dónde vivir, empieza a vivir en la capilla. Ahí hay un cuarto que es la mitad de esto, donde solo cabe cama, la mesita y el baño, nada más. Ahí empieza a vivir sus primeros 6 meses, pero la situación se complica un montón en nuestro país. Entonces, mucha gente viene a buscar a Monseñor para pedir ayuda, para pedir su consuelo, ¿verdad? Para sentirse acogida por él. Entonces venían a la capilla, allí lo recibí, y por eso las madres vieron la necesidad de que mejor Monseñor tuviera su casa, su residencia aquí en el hospital. Y esta casa se la entregan el 15 de agosto del 77. Pues ya estaba aquí la casa. No, se la construyeron. Entre marzo, abril, que Monseñor se viene a vivir acá después del asesinato del padre Rutilio. Entonces la madre, viendo la necesidad que mucha gente venía a buscarle y no tenía dónde recibir a la gente, sino en la banca de la capilla, en el comedor del personal del hospital. No era para un arzobispo ese lugar. Entonces, de madres deciden con el Consejo de México, que son nuestras hermanas, que, ¿puede pasar ahí? Que se autorice construirle la casa. Entonces, desde esa fecha hasta agosto, se puede decir abril y agosto, terminan de construir esta casa. Y él se viene a vivir para acá. Y aquí donde está es la sala de Monseñor. Entonces, al atender a todas esas pacientes, obviamente está escuchando la historia de sus Sí, su dolor, su sufrimiento, el secuestro de sus familiares, el dolor de los asesinados, los disgustos, la situación que había entre las mismas empresas y todo eso que había. Entonces, todo eso Monseñor acudió. ¿Por qué? Porque era el único medio, la única voz que tenía el pueblo y que podía escuchar. Y por eso es que aquí está su salida, es donde él recibe. Entonces él se queda ahí, se le construye la fiel participación de las mujeres, las monjas le construyen su espacio, su oficina, y día tras día él escucha el sentimiento, el dolor de la gente, que sus seres queridos han sido desaparecidos, secuestrados, asesinados, violados, violadas. Entonces, de ser alguien formado académico en Roma, a escuchar ahora la realidad y las historias de gente que sufre en medio de este conflicto, mi interpretación es que ahí hay una conversión.
una conversión de decir, Dios está haciendo algo diferente. Mi preparación era más intelectual, pero esto es realidad. Y elige no solamente creer en el Evangelio, pero encarnar el Evangelio y ser un refugio para personas. Él nunca defendió la izquierda o la derecha en esos conflictos, pero sí fue claro en su protesta pública y profética en contra de la violencia, en contra del terror a gente inocente. Estamos hablando ahí, era tiempo de irnos y llega una tormenta como solamente en el Salvador. Y no podíamos salir. Y Dios nos creó otra oportunidad para seguir hablando. Y ya en confianza, Ruby me empieza a enseñar, me empieza a compartir cosas más personales de Oscar Romero. Y esto es lo que me comenta. Y yo nací en México, a los 9 años me llevan a los Estados Unidos y duré un caso de migración de 17 años. Y apenas hace 3 años logré el permiso residente para poder viajar. Sí, no podía salir del país por mi casa. O sea, si salía no podía entrar. Entonces un reencuentro con mi familia, con mis raíces. Entonces el venir aquí es un milagro, es un sueño, no me lo podía perder. Dice Monseñor en eso cuando fue a Roma, volver nuevamente aquí es volver a ser yo mismo. Dígalo de nuevo. Volver nuevamente a su tierra es volver a ser yo mismo, o sea, Sí. su propia raíz. Porque estuvo en Roma viviendo una cultura distinta, todo su tiempo de sacerdote. Y dice, y ahora que vengo aquí es encontrarme conmigo mismo, con lo que soy. Eso lo dice en su diario. Su formación es en Roma y me dice que él dice públicamente y escribe que el volver a El Salvador, a su tierra natal, es descubrirse a sí mismo, es regresar a ser a sí mismo. Y como comunidad, primera, segunda y tercera generación de inmigrantes, tenemos ese anhelo, ¿no? Natalia Lafourcade, hasta la raíz. Donde estemos, ahí tenemos a nuestro país, nuestra cultura. Pero me hizo pensar en nuestra iglesia, que quizás no vamos a regresar a nuestros países, pero Dios nos ha dado nuestro país dentro de un país y esta comunidad. Y ser parte de una iglesia con estas culturas nos sentimos como nosotros mismos. You know, for a lot of us who are bilingual, we've had this conversation where we get to be part of this ministry without checking anything at the door. We get to be ourselves. And that's not with pride, but that's just with joy and gratitude. I don't need to sacrifice my culture or my languages to be part of this ministry. What a blessing that we can be here as we are ourselves. And that's something similar that he shares. Una más. Bueno, dos más por eso. Entre ellos el padre Inocencio Alas, que es nuestro tuyo, a quien saludé cariñosamente. Por la noche, el padre Inocencio me contestó de su... Oh, perdón, hubiera preparado esto. A veces me emociono acá. Ella saca el diario personal de Monseñor Oscar Romero. Y dice, ¿qué fecha es hoy? Oh, es el 20 o 23 de octubre, no me acuerdo qué fecha era. Hace exactamente un año. Y dice, a ver, ¿qué escribió ese día? Y lee lo que escribió ese día. Y es un día muy largo, alguien del gobierno vino a verlo, no, alguien del gobierno le pidió que fuera a su oficina y le dijo que no, porque si el pueblo lo ve en la oficina de un gobierno van a malinterpretar, mejor le dijo, ustedes vengan a mí, y ya vienen, y describe lo que le dijeron, que básicamente no hables mal de nosotros, no digas nada de la guerra, y él dice, no, mi obligación es al evangelio. Pero después empieza a hablar cómo hay latinos en Estados Unidos y que él desea
y necesita ir a visitar a los latinos en Estados Unidos. Ella en este momento ya sabe que vengo de Los Ángeles, de Orange County, y dice, te está hablando a ti. Y bueno, quiero compartir algo porque es muy personal eso. El pueblo rodeaba ese lugar. Entre ellos, el padre Inocencio Alas, que me sorprendió, a quien saludé cariñosamente. Por la noche, el padre Inocencio me contestó de sus ocupaciones actuales en Estados Unidos y sus trabajos en las empresas de Nicaragua. Me insistió en la conveniencia de ir a Estados Unidos, ya que hay allá muchas comunidades latinas que me apoyan y a quienes debo de ir a agradecer y al mismo tiempo estimular en sus esfuerzos de solidaridad. Oiga, le está diciendo a usted. Sí. Oye, Un día como hoy, sí. un día como hoy le dice, esto lo dice el domingo 23, en el diario de Monseñor, ahí lo pueden encontrar. Se lo está diciendo a Sí, usted. está en el, ya creo que está en línea. Sí, está en línea. Oiga, se lo está diciendo a usted. Agradezco mucho los esfuerzos de solidaridad. Le prometí que iría, incluso agregamos las poblaciones de San Francisco, California y Los Ángeles. Esos lugares iba a visitar supuestamente en los 80. Porque esto fue en el 79, octubre del 79, un 20 de octubre del 79. Anotaron hasta los lugares. Bueno, le recomiendo estudiar. Me llevo el mensaje. Como decir, para ir a agradecerles allá su compromiso, su trabajo y solidaridad. Lo dice, lo siente así, Monseñor. Aquí se lo dijo, ¿no? Me lo acabo de decir. Voy a ir con la Sofía porque Me quería convencer de que ese era un mensaje divino, de esa intención. Él escribe esto, ese deseo de ir a visitar a Los Ángeles en octubre de 1979 y unos meses después, en marzo del 80, él es asesinado porque continuó su protesta profética en contra de la guerra, en contra de la violencia contra personas inocentes, en contra del abuso del poder. ¿Suena familiar? Montesinos, de las Casas, Padre Martínez y muchísimos y muchísimas más, del cuales esas historias se están perdiendo. Pero más que todo suena como Jesús. El Jesús que quiso bendecir a un grupo y lo rechazaron. Quiso bendecir a otro grupo y lo rechazaron. Pero en ocasiones había varios que sí aceptaron y fueron parte de su comunidad. Y estas personas participan en la vida y misión de Dios, aunque sufren, mayoría de ellos, la muerte. Terminamos este servicio tomando comunión con un sentimiento quizás triste y lamentable. Pero los invito a que se queden ahí, a que no rechacen el sentirse incómodos. Ella me demuestra las últimas palabras de la misa que da y él es asesinado. Les voy a mostrar el audio donde él está dando la misa, hablando de Juan 12, que primero tiene que morir para nacer. Y en ese momento él es asesinado y se va a oír el audio del disparo y los gritos de la gente. El francotirador, entrenado por las Fuerzas Armadas que estaban apoyando al gobierno, es una bala especialmente diseñada al hacer impacto, explota para asegurar que con una bala haya muerte. Ahí está la vestimenta que él tenía, con las manchas de sangre. Y fuimos a visitar el lugar exacto donde él
dio la última misa y fue asesinado. Es triste y es trágico, pero tenemos que entender también el contexto, sirviendo a Dios y sirviendo a las necesidades de los más vulnerables. ¿Suena familiar? Escrito está lo que él dice y vamos a ver el audio. Vamos a tomar un minuto de silencio. Tomamos comunión, lamentando que todavía hay injusticias, pero no significa que está la ausencia de Dios. Que la presencia de Dios también está con los vulnerables que siguen sufriendo. Como fe cristiana sabemos que en este momento la hostia de trigo se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Y este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz en nuestro pueblo. Unamos pues íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Esta Santa Misa, pues, de Eucaristía, es precisamente un acto de fe. Con fe cristiana sabemos que en este mundo la hostia de trigo se convierte en el cuerpo de Jesús, que se ofreció por la redención del mundo, y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta carne sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos pues íntimamente en fe y esperanza en este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Tomemos comunión. Gracias.